Buenos días, bienvenidos a este webinar de INCAE Business School. Mi nombre es Priscila Villanueva y seré su moderadora en esta sesión. Bienvenidos a este espacio a través de Zoom. Hoy tenemos el gusto de contar con el profesor José María Gasalla, con quien estaremos compartiendo con ustedes la sesión acerca de cómo aumentar el éxito de tu empresa logrando el bienestar de tus colaboradores. Es un gusto para nosotros contar con la participación de todos ustedes. Muy buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros el día de hoy. Como les comentaba mi compañera Priscila, hoy nos va a estar acompañando el profesor José María Gasalla, quien es profesor invitado de INCAE Business School, especialista en temas de automotivación y liderazgo empresarial. Es ingeniero aeronáutica y doctor en ciencias económicas y empresariales, presidente de desarrollo organizacional y talento, empresas que se dedican a consultoría internacional de renombradas corporaciones, autor de varias publicaciones como La nueva dirección de personas, Marketing para la formación directivos, Asuntos, confianza y compromiso. Así que los dejo con el profesor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica, Priscila. Muchas gracias a todos los que os habéis asomado esta mañana a esta ventana. Hoy en día tenemos cantidad de ventanas que podemos elegir cada día. Y yo normalmente empiezo agradeciendo. Y ahí me acuerdo siempre de mi padre, que decía, de bien nacido es ser agradecido. Y es una de las cosas que siempre me acuerdo. Y que además yo he traspasado a mis hijas y a todo el que me quiera escuchar. Tenemos mucho que agradecer. Empezando por el hecho de seguir vivos. Y más en estos momentos tan especiales de la humanidad. Que no podemos prescindir de ellos y decir, no, José María, es como si no pasase nada. No, está pasando. Y va a seguir pasando. Entonces, mi siguiente planteamiento es un planteamiento de comunión en el sentimiento. ¿Con quiénes? Con personas que lo están pasando mal. Con personas que han tenido problemas de salud, ellos o sus familiares o sus amigos, con personas que están viendo que profesionalmente pues hay problemas en su sector, en su empresa o en su propio puesto de trabajo. Son momentos de estar más cerca de la gente. Yo mismo he perdido a un hermano mío con el COVID el día 3 de abril. Bueno, pues tuve que hacer el duelo consiguiente y decidir, bueno, pues voy a seguir adelante. Y tenemos que seguir adelante. Y la vida a veces nos pega golpes muy fuertes y bueno, y tenemos que probar nuestra resiliencia, nuestra longanimidad. Es curioso porque son dos conceptos que a veces se utilizan indistintamente y tienen significado parecido. Si queréis después en las preguntas os cuento la diferencia. Y en tercer lugar, el ser conscientes de que estamos en una múltiple pandemia. Incluso hace 2 días escuchaba un nuevo término que es sindemia. Sindemia. Parece que investigadores de la Universidad de Oxford han emergido este concepto de sindemia que dice, ataca el COVID, ataca a personas que ya están siendo atacadas, crea una sinergia con personas que tienen diabetes, con personas que tienen problemas circulatorios, con problemas que tienen cáncer o que tienen hipertensión o que tienen obesidad.
Es decir, parece que es una sindemia, que crea una sinergia ahí reforzadora del efecto del tal COVID. Pero el tal COVID es bastante cabroncete, ¿vale? Y yo diría que aparte de esa pandemia, existen otras que también nos están atacando. Existe la infodemia. Yo no sé en vuestros países, pero en España es tremendo. Yo os estoy hablando desde Madrid, desde España, a las 5 de la tarde de aquí. Y aquí es tremendo la información contradictoria que te aparece de un día al otro, la cantidad de bulos, de fake que existen, las idas y venidas de los políticos, es tremendo. Y de hecho en España estamos en una segunda ola ya y se está hablando de que dentro de un mes vamos a entrar en una tercera ola. Y digo yo, pues caray, pues que no tenga muchas olas este mar bravío, porque ya está bien, ¿eh? La infodemia está perjudicando porque crea un gran desconcierto a la gente. Y ojo, esto ya lo podemos aprovechar para el tema de la empresa. A veces hay infodemia dentro de la empresa. Y el tema de la comunicación es uno de los temas que más hay que cuidar y en estas situaciones más. Hay una tercera pandemia, que es la pandemia económica. A nosotros en España somos un país eminentemente turístico. El 15% de nuestra población activa está metida en turismo. El año pasado recibimos a 87 millones de turistas. ¿Sabéis lo que es eso? El segundo país del mundo. 87 millones de turistas. Este año será un 80% menos o incluso peor. Eso significa una debacle a la primera industria nacional. Y el turismo va ligado a otras muchas industrias de alimentación, de bebidas, de mobiliario, de viajes, de transporte, de todo, ¿no? Compañías aéreas que lo están pasando muy mal también, claro, ¿eh? Esta es la pandemia económica. Y hay una cuarta pandemia, que si queréis hoy lo comentamos un poquito más, que es la pandemia del miedo y la desconfianza. Los que me habéis escuchado, yo supongo que habrá alguien que está nuevamente viéndome hoy, pues sabéis que llevo investigando durante los últimos 20 años sobre el tema de la confianza. Y es un elemento crítico para el éxito de las organizaciones. Hace una semana mi hija Luna, que vive en Nueva York, me mandaba un artículo del Foro Económico Mundial, en donde decía que el año 2020 puede ser el nacimiento de la economía de la confianza. Y esto es crítico, claro. Hay cantidad de personas, porcentaje de personas muy elevado que están trabajando en sus casas por teletrabajo. ¿Me queréis contar cómo funciona eso sin confianza? ¿Me queréis contar a dónde está ya el tema del control del jefe que tiene que estar encima de todo continuamente? Si no tenemos confianza, eso no va a funcionar. ¿Sí? Pero fijaros, de la pandemia también vienen temas muy interesantes. Ha habido un aumento de conciencia en varios elementos. Primero, nuestra conciencia de nuestra vulnerabilidad. Nos hemos dado cuenta que somos muy vulnerables. Y José María, yo ya me había dado cuenta, digo, vale, pues más todavía. Somos una mierdecilla. Ya sé que suena mal, pero somos eso. Después lo que pasa es que la maravilla del ser humano podemos ser
seres increíblemente creativos, innovadores y fantásticos. Pero también somos mierdecillas. Estamos y podemos dejar de estar en cualquier momento. Y claro, y con esto se ha aumentado nuestra conciencia, nuestra vulnerabilidad. Pero eso no nos hace débiles, al revés, nos hace fuertes y más libres cuando tú eres consciente de que eres vulnerable, pero que puedes seguir adelante. Y si hay emprendedores ahí en este momento, esta mañana de lunes, pues seguramente los emprendedores lo saben. Y si no lo saben, se lo digo yo. Uno de los temas críticos y claves del emprendedor es continuar adelante a pesar de los palos que te dé. Fijaros, Walt Disney nos hablaba de que había 4 cosas que eran lo que más le habían proporcionado el éxito. Y decía, son 4 Cs, que son la curiosidad, el coraje, la constancia y la confianza. Y la más importante de los 4 era la confianza. Y él se refería fundamentalmente a la autoconfianza. Que si tenemos un tiempo al final os voy a hablar, pero es que eso lo hablo en otras charlas, pero por si hay personas que no me han escuchado en otras charlas, pues podemos aprovechar si tengo un tiempo. Entonces, somos más conscientes de nuestra vulnerabilidad, somos más conscientes de nuestra interdependencia. Para bien o para mal estamos dependiendo unos de otros. El contagio nos lo está haciendo ver y nos damos cuenta de que solos no vamos a ninguna parte y que necesitamos de otros investigadores y que necesitamos trabajar en colaboración y necesitamos cooperación y necesitamos equipos y necesitamos estar en redes. Y esto es así. Ya no vale el ermitaño, el individualista, el que dice, no, yo es que tengo un gran talento. Yo lo siento mucho, el talento individual tiene poco sentido ya hoy en día y cada vez menos. Y cada vez menos. Y la última conciencia de la cual la tenemos más presente es la tecnología, está claro. Está claro que sin tecnología seguramente haremos poco en el futuro. Y suelo decir, distancia física sí, distancia social no. ¿Qué quiero decir con eso? Que intentemos estar cerca de la gente. Yo estoy trabajando con diversas empresas aquí en España y una de las claves que le doy a los altos directivos es, por favor, que se os sientan que estáis ahí al lado de la gente. Convocar desayunos de trabajo, convocar reuniones, convocar tal, donde ni siquiera se hable de trabajo. Se hable de cómo se siente cada uno, cómo están sus familias, en qué podemos ayudaros. Es decir, las personas necesitan sentir que la dirección, los ejecutivos, los directivos están cerca de ellos o de ellas. Y esto es muy importante. Indudablemente, la charla esta se habla de éxito, pero habla también del bienestar de los empleados. Y seguramente cada vez más nos van a hablar de eso. Nos van a hablar de la necesidad de crear un bienestar en la empresa. Nos van a hablar de la salud, tanto física como mental, de las personas.
y ya se están creando nuevas unidades de salud en muchas organizaciones. Necesitamos entonces ocuparnos y preocuparnos un poquito más de la gente. ¿Por qué? Porque te lo van a pedir y te lo van a exigir y va a estar en sus expectativas y sobre todo en aquellas personas con talento. Yo no hablo de retención del talento, me parece que no hay que retener a nadie. O tú vas a retener a tu mujer en casa o a tu marido. No, tú vas a crear un ambiente en casa agradable, majo, simpático, estimulante, maravilloso, de forma que tu mujer no se te va a ir con otro, o tu marido no se te va a ir con otra, o con otro. Es decir, no hay que retener a nadie, no tiene ningún sentido retener. Y sin embargo, en muchas empresas todavía se habla de retención del talento, digo yo, pero por favor, ¿cuándo vamos a ir cambiando el lenguaje? A mí me dicen, José María, tú es que eres muy caprichoso con el lenguaje. Digo, no es cuestión de capricho. Wittgenstein, filósofo, ya decía, los límites de mi lenguaje son los límites de mi propio mundo. El lenguaje es fundamental. O es lo mismo decir, no, tengo un equipo de 10 subordinados o tengo un equipo de 10 colaboradores. Pues no es lo mismo, José María, pero si son unos cabritos, que no es lo mismo. En el momento que tú dices subordinados, estás implicando cantidad de cosas en tu cabeza, estás creando realidades distintas. Por eso también llevo muchos años, 30 años. De hecho, mi primer libro se llama La nueva dirección de personas, escrito en el año 92, 93, luchando contra la denominación de recursos humanos de los huevos. Pero vamos a ver. Cada profesional de tu organización tiene su nombre concreto, específico, diferente del otro. Aunque hay algunos repetidos, pero para eso tenemos nombre y apellido. Y en España también segundo apellido. Y si hace falta poner el tercero, pues se pone el tercero. Pero a cada uno le gusta que le nombren por su nombre. Y no solamente que le nombren, sino que realmente le traten diferentemente. José María, pero eso no lo podemos hacer, que nosotros somos 8.000 personas en la organización. Yo lo siento mucho, pero si queremos tener talento y queremos que se sienta bien para tener eficiencia, productividad, éxito, vamos a tener que ir personalizando cada vez más la organización. Y ese es el primer elemento en el cual yo trabajo cuando hablo de este tema. La personalización. Segundo elemento, y os voy a dar una serie de parámetros que son críticos para el diseño de las políticas de personas y para que realmente creemos ese espacio cada vez más de confianza. Segundo elemento, agilidad. Y cantidad de empresas están inmersas en procesos agile. Algunos interpretados de una manera y de otra, lo que queráis. Igual que cantidad de empresas están inmersas en procesos de digitalización. Para mí, tanto uno como otro son procesos que implican un cambio cultural. A mí cuando pregunto, bueno, y para vosotros en esta empresa, ¿qué significa el proceso de digitalización? Y cuando me dicen que sobre todo implica introducir tecnología, les digo, no os habéis enterado. Pero bueno, se lo digo con cariño.
Para mí la digitalización es fundamentalmente un cambio cultural, pero que no puede ir aislado de otra serie de actuaciones. Y una de ellas es el rediseño de las políticas de dirección y desarrollo de personas, no de recursos humanos. Y estos son los parámetros que os voy a dar para que podáis trabajar con ellos. Primero, personalización. Segundo, agilidad. Y ahí podemos llegar al nivel que queramos llegar. Pero la filosofía que hay detrás es ver si nos podemos ocupar realmente de las cosas que tienen importancia. Y que además yo estoy propugnando, oye, velocidad en el procedimiento y da todo el tiempo posible a la relación. ¿Cuál es nuestro problema o un problema muy frecuente? Que pensamos que la velocidad tiene que ir a todo y la velocidad también la metes en la relación. Y empiezas a hablar con una persona y al mismo tiempo pues estás con el iPhone, con el iPod, con el iHod. Es decir, no se puede estar con 4 cosas. Cuando tú estás con una persona, por favor, mindfulness, atención plena. Y esto es crítico en cualquier relación, tanto en la empresa como en tu casa. Tienes que hacerlo, es decir, si tú tienes que ver a tu hijo y tienes que hablar con tu hijo y tienes que jugar con tu hijo, estate plenamente ahí con él, que se va a dar cuenta que tú estás pensando en otra cosa de la oficina o que estás para preparar la cena esta noche o que estás dándole vueltas a ese tema de tu marido. Lo siento mucho. Hay que practicar la atención plena, que es el aquí y el ahora. Se ha demostrado en todas las investigaciones que la multitask no tiene ningún sentido cuando tú intentas compatibilizar 2, 3 o 4 tareas importantes. La eficiencia y productividad baja dramáticamente. La multitask la puedes hacer cuando estás viendo la televisión, estás hojeando el periódico y al mismo tiempo estás escribiendo unas notas para que no se te olvide para mañana y de paso estás intentando escuchar si en la cocina está el aceite hirviendo o no. Es decir, temas que no te exigen una focalización sí aceptan la multitask. Cuando tengas algo importante entre manos, practica atención plena. El tercer parámetro es la flexibilidad. Y voy a agarrar una cosa. Para tener aquí delante el reloj para no pasar media hora. Flexibilidad, crítica, clave hoy en día. Pero ojo, es flexibilidad en dos, de un lado para otro, de otro para uno. Flexibilidad del profesional, flexibilidad de la empresa. El empleado tiene que ser flexible también. Y normalmente yo cuando he trabajado en consultoría, ahora prácticamente me dedico a dar conferencias y a colaborar con el INCAE de profesor en diversos programas, en el de gerencia y liderazgo, en el de liderazgo para la vida, en diversos programas, ¿no? Pero cuando trabajaba de consultor, decía, ojo,
¿por qué no estudiamos a fondo la posibilidad de la rotación interna en la organización? Y he sido siempre muy proclive a crear rotación interna todo lo que he podido. De hecho, uno de mis principales clientes, que lo tuve durante más de 30 años, fue el Banco Popular. En Costa Rica existe otro Banco Popular, pero en España era un banco privado y que fue el banco más rentable del mundo durante 6 años seguidos, más rentable del mundo. Y tenía una política clarísima de rotación, empezando por su alta dirección, por los miembros del comité de dirección. Cada 4 años rotaban. Y el director de marketing se iba a director de operaciones, y el de operaciones a director de inversiones, el de inversiones a los mal llamados recursos humanos, hasta que cambiaron esos mal llamados pues al director comercial, yo qué sé. José María, pero no serían expertos, no, pero en sus equipos tenían expertos. Pero lo que interesaba es que esos señores y señoras, que en aquella época eran casi todos señores, tengo que decirlo, pues tuviesen una visión mucho más integral del tema. Eso implica flexibilidad. Y la empresa también tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hemos dicho que queremos ser personalizados. ¿Qué significa? Que yo cuando tengo 30 años tengo unas necesidades muy distintas de cuando tengo 40 o cuando tenga 60. Y si tengo a lo mejor un niño pequeño, pues me encantaría poder entrar al trabajo a las 9:30 en vez de a las 8 y tener esa flexibilidad de horario, o poder trabajar en casa un par de días o lo que sea. La flexibilidad es una de las claves del futuro que el talento nos va a pedir cada vez más. Cuarto parámetro. Sencillez. Sencillez. Ya está bien de sofisticación. Si estamos en unas realidades cada vez más complejas, más inciertas, más volátiles, el famoso VUCA o VICA o VICA, lo que tú quieras llamarle, no podemos ir con cosas así, súper elaboradas. Cuando se trata de personas, estoy hablando de personas, vete con modelos sencillos. Tú tienes que tener un propósito, un modelo y un método. No vale decir, no, José María, con tal de que la gente sea buena gente. No. Primero, ¿qué propósito hay en esta empresa? Y ver si la gente lo engancha o no lo engancha y están alineados con él. Segundo, ¿qué modelo de negocio tú quieres? Y tercero, ¿qué metodología? Los seres humanos somos tremendamente complejos. Y a pesar de la personalización, necesitas un método de trabajo. Yo utilizo una metodología de gestión por confianza, que tiene 7 competencias. Es un modelo competencial. Pero fijaros, empecé por 10 y ahora trabajo con 7. He ido a más sencillo. Siguiente parámetro, la diversidad. Diversidad. Pero nos cuesta. Confiamos más fácilmente en personas que son parecidas a nosotros. Y se nos dicen a veces, oye, conforma un equipo, monta un equipo. Pues vas buscando gente que sabes que no te lleva a la contraria, que piensa más o menos como tú.
no te gusta seleccionar a gente muy diversa a ti. Sin embargo, es crítico. Y cuando hablo de diversidad de género, pero también hablo de diversidad de edad, diversidad de raza, diversidad de idioma, diversidad cultural, diversidad cognitiva. Quizá la más clara, que son personas que tienen creencias distintas que las tuyas y hábitos diferentes de los tuyos. Pues aprovecha esa diversidad, no lo veas como una amenaza. Y todas las investigaciones te dicen que las empresas más diversas consiguen mucha más eficiencia económica. Siguiente parámetro, lo decíamos antes, colaboración. Nosotros cuando trabajábamos en consultoría lo primero que veíamos en una empresa era el nivel de fluidez de la empresa. José María, ¿y cómo lo veis eso? Digo, pues por ver qué nivel de transversalidad existía. Es decir, no, las empresas tradicionalmente se han trabajado en vertical, de arriba a abajo, y por unidades, por departamentos, por divisiones. Cada uno se preocupaba de lo suyo. Esos tiempos terminaron. Son tiempos de transversalidad. Y veíamos en cuántos proyectos están metidas personas de distintas unidades, distintos departamentos. Esa es la forma de crear una empresa integrada, cuando trabajan en transversal más que en vertical. Siguiente parámetro, la sostenibilidad. La sostenibilidad, ¿qué significa? Pues significa que ya no es el ser holder, el accionista solamente. Tú tienes muy diversos stakeholders alrededor y te tienes que preocupar de ellos. Todos ellos forman parte de la empresa, aunque seas una empresa mediana, pequeña. Preocúpate de tu entorno, a ver qué puedes aportar al entorno, porque seguramente también estarás aprovechándolo. Y tenemos que estar dando para recibir. Y siguiente, yo diría que el tema de la confianza, el compromiso, el bienestar. Vamos a ver de qué manera logramos que nuestra empresa se convierta en un espacio de confianza. Os voy a dar las 7 Cs, pero muy rápidamente, del modelo mío. Primera C, competencia profesional. ¿Qué significa? Tú tienes que ser muy bueno, muy buena haciendo lo que llevas entre manos. Tienes que ir a la excelencia. No a la perfección, porque eso no tiene sentido. La excelencia sí. Segunda C. La segunda C es ser consciente del otro. ¿Qué significa ser consciente del otro? Pues respetar al otro, escuchar al otro, participar con el otro, aproximarte al otro, lo decíamos antes. Eso es ser consciente del otro, que no es parte de ti, es otro. Tercera C, claridad. El primer elemento crítico de la claridad es la veracidad. Tu verdad subjetiva. Hay varias verdades, de acuerdo, la tuya. Cuarta C, cumplimiento de tu palabra. Si tú has dicho que el proyecto está el jueves, no el viernes. Si la reunión empezaba a las 4 de la tarde, empieza a las 4 de la tarde, no a las 4:20. Cumplimiento de tu palabra. José María, pero eres un caprichoso. Que no, es confiar en ti. Quiero confiar en ti. Cuando alguien te miente, por ejemplo, el problema no es la mentira. El problema es que a partir de entonces ya no vas a confiar tanto en esa persona. Pensarlo. Quinta,
Coherencia. Coherencia. Lo que digas a los demás, aplícatelo a ti misma, a ti mismo. Es decir, eso es ser coherente. No exijas cosas que no te exiges a ti. Sexta C, consistencia. Eso significa que a lo largo del tiempo tus comportamientos están alineados con los determinados valores. Integridad, que se está perdiendo. Entonces, al final dice José María, yo nada más que confío en mi mamá. Bueno, pues hay que intentar abrir el espacio de confianza, porque si tú no confías estás perdiendo cantidad de oportunidades. José María, pero es que ya me han pegado muchas veces en la vida. Sí, pero eso es como ante la justicia. De entrada hay que considerar que es inocente la persona y te merece la pena. Y séptima C, coraje. Coraje de decir al otro lo que el otro no quiere escuchar. Fijaros, ahí hay que trabajar mucho. Yo amo todo Latinoamérica, esa parte del Atlántico. Voy o iba con mucha frecuencia porque desde hace 40 años. Y a veces siento que todavía falta asertividad. Asertividad es tener coraje para decirle al otro lo que tienes que decirle, sin agredirle, pero sin quedarte tú con eso. Y si tienes que decirle no a tu jefe, se lo dices con claridad. Dice, no puedo hacerlo por esto y por esto. José María, ¿qué se va a molestar? Cuando se va a molestar es cuando no le dices que no y después cuando te pregunte le dices, no he podido hacerlo. Entonces, yo monté la empresa nuestra en México y lo pasé muy mal cuando me decía, no, eso el lunes, patroncito, eso está, patroncito. Ahoritita, sí, llegaba el momento y no estaba, eso me cabreaba mucho. Hay que ser muy serio y hay que tener coraje de decir las cosas, aunque al otro no le guste escucharlas a veces. Y trabajando con esas 7 Cs y de cada competencia deriva 3, 4 comportamientos asociados, de que cada empresa te sostiene que montar. Después yo diría, si tú como jefe quieres crear un ámbito de confianza, aparte de trabajar con eso, tienes que trabajar tu propia autoconfianza. Y fijaros, no es fácil, porque en tiempos negativos pues nos vienen de todas partes y hay veces que se nos baja el ánimo, te quedas ahí abajo mierdecilla del todo y dices ahora a ver cómo me levanto. Y esa es la capacidad de resiliencia, cómo el muelle después de ser extendido recupera su posición inicial. ¿Os acordáis que os decía con la longanimidad? Longanimidad es cómo aguantas el golpe. Es como los boxeadores, cómo encajan, se dice, ¿no? Cómo encajan sin que te pase gran cosa. Es decir, tenemos que ser encajadores, longánimos, y tenemos que ser resilientes y recuperar cuando te han tirado a tierra. Pasa que en los países latinos somos muy cabroncetes, porque enseguida decimos, mira, es un fracasado. No permitáis que os llamen fracasados. Los empresarios de más prestigio en todo el norte de Europa y en Estados Unidos y en Japón no son los empresarios que siempre han tenido éxito, sino son los que le han pegado un palo y se han vuelto a recuperar, le han pegado otro y se han vuelto a recuperar. Acordaros incluso del Steve Jobs, que a los 10 años de haber creado con Steve Wozniak Apple Computer, resulta que le echaron de su propia empresa. Y él pues dice en sus memorias, dice que fue el momento más doloroso de su vida. Y lo decía después de haber tenido ya el cáncer. Y después, ¿qué pasó después de ese dolor? Pues que el dolor lo convirtió en producción y montó Pixar, que después terminó comprando Walt Disney.
Pero en realidad los grandes emprendedores son los que le han pegado golpes la vida y han logrado recuperarse. Fijaros, para ir terminando y para que tengamos unos minutos de preguntas y respuestas, y después Verónica y Priscila os comenten algo sobre los programas que he mencionado. Os quiero leer, ahora con la pandemia, claro, he tenido tiempo de repasar cantidad de cosas que tenía escritas y de libros y de muchas cosas. Y me he encontrado un tema de la Madre Teresa de Calcuta. Y alguno dirá, José María, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando del éxito en las organizaciones? Pues sí que tiene que ver. Y resulta que me he encontrado un pequeño discurso que echó la Madre Teresa de Calcuta en San Francisco, en California, en el año 1991, que la invitaron a la mayor convención de cambio y liderazgo para grandes directivos y ejecutivos. Y había 4.000 y pico directivos y ejecutivos allí, estaban los grandes gurús del management que les dieron una charla de media hora, y a la Madre Teresa le preguntaron, Madre, ¿usted podría decirnos unas palabras? ¿Cuánto tiempo? Pero si necesita más de media hora, pues también se la damos, porque es una gran oportunidad que usted esté por aquí. Y ella dijo, no, a mí con 2 minutos seguramente me sobra la mitad. Y así fue. Y para no cambiar ni una palabra, os lo voy a leer, porque para mí me pareció impresionante cómo se puede sintetizar algo de tanta importancia. Me voy a poner las gafas de leer claramente y os voy a leer qué dijo la Madre Teresa de Calcuta delante de aquellos 4.000 ejecutivos. Dice, yo no sé nada sobre liderazgo y cambio, pero sí sé que si quieren ver cambio en sus organizaciones, necesitan conocer y amar a su gente, porque si no conocen a su gente, no habrá confianza. Y si no hay confianza, la gente no asumirá riesgos. Y si no asumen riesgos, no habrá cambio. Y deben amar a su gente, porque sin amor no habrá pasión. Y si no hay pasión, ellos no se sentirán poderosos. Y si no se sienten poderosos, no habrá cambio. Así que si quieren ver el cambio en su gente, primero deben conocerles y amarles. ¡Wow! ¡Wow! Menos de 1 minuto. ¿Qué cosas? Y alguno me diréis, José María, pero en una empresa no se puede hablar de amor. Van a pensar que eres un obseso, que estás buscando sexo, o que... No, un momentito. Yo lo siento mucho, pero claro que hablo de amor. Porque somos personas. Lo que pasa es que nos hemos desviado mucho y hay que retomar un camino. Yo creo que estamos entrando en lo que yo llamaría la era del humanismo digital. Y digo digital porque necesitamos las tecnologías, como decíamos antes, pero tenemos que ir a un verdadero humanismo de respeto a las personas, de consideración de las personas, de conocer a las personas, de amar a las personas. Y os dejo estos retazos con estas ideas
y esperando que cada uno pueda aprovecharlas de formas distintas. Cada uno nos pesca en un momento determinado de nuestra vida, en una circunstancia concreta en la empresa, en su posición, y podéis a lo mejor cosas aprovecharlas hoy, aprovecharlas para vuestra familia, hay cosas que son aprovechables también para el ambiente familiar. Lo importante es que sigáis siendo jóvenes. Y para mí la juventud está aquí en la cabeza. Y el elemento crítico de la juventud para mí es seguir aprendiendo. De hecho, y con esto termino, cuando me dicen en una entrevista un periodista o cualquiera, dice, José María, una frase tuya. Digo, pues yo suelo decir, aprender es vivir y solo se vive si se sigue aprendiendo. Aprender es vivir y solo se vive si se sigue aprendiendo. Yo espero seguir aprendiendo el resto que me quede de mi vida. Es una lástima que no os pueda ver las caras a unas y otros y no podamos tener más interacción. Pero si acaso ahora podemos tener a lo mejor 10 minutos de preguntas, 10-15 minutos y después aprovechar también las presentaciones que os van a hacer Verónica y Priscila, porque seguramente os van a aportar un gran valor. Muchas gracias, que paséis un gran día por ahí, por esas latitudes. Yo ya me acerco al crepúsculo por aquí, por Madrid, y seguramente nos veremos en algún camino de la vida por ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Ha estado sumamente interesante. Bueno, nos han mandado saludos desde Perú, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Colombia. Así que muchísimas gracias por su participación tan activa. Vamos a estar compartiendo todos sus comentarios y sus preguntas al profesor. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posible y los invitamos a seguir muy activamente participando en el Q&A, que es la opción que está abajo en Zoom. Vamos a aprovechar, Verónica nos va a comentar acerca de algunos programas donde el profesor nos está colaborando y nos está participando, así que muchísimas gracias por compartir este espacio. Adelante, Verónica. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias, profesor, por todos los tips que nos ha dado. Y retomando la frase que nos daba el profesor, ¿verdad? Que me encantó. Aprender es vivir y solo se vive si se sigue aprendiendo, ¿verdad? El profesor hoy nos ha dado temas de futuro, como nos decía él, y voy a presentarles 3 programas donde el profesor va a estar desarrollando más a fondo, ¿verdad? Los detalles de todo esto de estas pinceladas que nos dio el día de hoy. Y acá tenemos 2 de los programas. Uno de ellos es Gerencia con Liderazgo. Uno de ellos, Liderazgo Personal y de Equipo, que se va a dar del 1 al 13 de noviembre. Y el otro siempre en lo que es Gerencia con Liderazgo, Estrategias de Cambio Organizacional, del 16 al 27 de noviembre. Si desean más información sobre estos programas, mi compañera Priscila Villanueva, acá tienen el correo de ella y les estará brindando todo el apoyo. Luego también tenemos el programa Liderazgo para la Vida y Productividad. Este programa también nos va a estar apoyando el profesor, ¿verdad? Y se va a desarrollar del 30 de noviembre al 12 de diciembre. Para cualquier información me pueden contactar, ¿verdad? Mi correo está aquí abajo, veronica.caldera@incae.edu. Así que pues estos son los 3 programas en el que el profesor nos va a estar apoyando y dándonos más
de todos esos detalles, de todos esos parámetros del futuro, de mantener ese liderazgo, de mantener ese equilibrio que él mencionaba que es muy, muy importante, ¿verdad? Equilibrio familia-empresa. Así que cualquier información que requieran, con todo gusto les vamos a estar apoyando. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, queremos aprovechar antes de pasar a las preguntas y respuestas. Queremos aprovechar la oportunidad para hacerles una encuesta. Ahí la van a estar viendo en sus pantallas. Si desean ser contactados para asesoría personalizada, y aquí los invito a aprovechar este espacio, porque nada más que tener la conversación los va a ayudar a reflexionar acerca de su desarrollo profesional. Así que los invitamos a aprovechar estas herramientas que les brinda INCAE. Aquí estamos viendo que continúan contestando. Vamos a dar unos 20 segundos. Así que muchísimas gracias por la participación y pueden seguir escribiendo sus comentarios, sus preguntas en la sección de Q&A. A ver, ya vamos a estar cerrando. Muchísimas gracias. Bueno, también nos siguen enviando saludos desde México, desde Venezuela, desde Chile, desde Paraguay. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y todos se los vamos a hacer llegar al profesor. Bueno, ya estamos dando por cerrada la encuesta, así que muchísimas gracias por la participación. Y vamos a pasar a compartir algunas de las preguntas. Estamos recibiendo, profesor, unas preguntas muy interesantes. Vamos a tratar de agruparlas por los temas. Una persona nos pregunta, en el parámetro de la sencillez, habló de la metodología de gestión de confianza, en las cuales mencionó 7 competencias. Si podría enumerarlos o describirlas en forma breve. Adelante, profesor. Sí, ya las he comentado de forma breve. La primera sería la capacidad profesional, después la conciencia del otro, claridad, cumplimiento de la palabra, coherencia, consistencia, coraje. Es decir, esas son las 7, que se refuerzan con la A de autoconfianza. Y ya que me preguntas eso, te voy a dar los 5 parámetros de la A, que en otra charla lo podemos ver, que es el autoconcepto, y ahí tenemos que revisar qué es lo que pensamos de nosotros mismos. Segundo, autoestima, nos queremos, cómo nos queremos. A veces resulta que nos ponemos a la cola, nos ponemos al final, en vez de ser los primeros. Acordémonos de aquel mandato bíblico, amar al prójimo como a uno mismo, como a ti mismo. La tercera, la autocrítica, ¿en qué te diferencias tú? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son sus singularidades? ¿Cuál es tu área de mejora también? Cuarto, la autoeficiencia. Ahí es muy importante acordarse de los logros que hemos conseguido en nuestra vida. Hemos sido gente que ha superado muchas adversidades, muchas cosas. Eso está ahí, no te olvides de ello, porque cuando estás un poco baja, lo que te necesitas es acordarte de cómo superaste aquel desafío tan fuerte que tuviste. Y quinto, fundamental, autodisciplina. José María, ¿por qué le das tanta importancia al otro? Porque la autodisciplina es el primer paso para el autoliderazgo. Y el autoliderazgo es el primer paso para el liderazgo a los demás. Pero antes de liderar a los demás, te tienes que liderar a ti misma. Entonces es fundamental la autodisciplina, que significa que sean cosas que tú te propongas hacer porque quieres hacer, tiene que ser voluntario, no que te lo haya dicho el médico. Segundo, que te cueste un esfuerzo. Y tercero, que lo hagas sistemáticamente. Ya está bien de los propósitos de fin de año, que en marzo, abril, mayo ya dices, los dejo para el año que viene. Es una mierdecilla total. Es decir, no puedes dejar los propósitos de fin de año cada año sistemáticamente para otro año. Te estás pegando unos golpes en tu autoconfianza a nivel inconsciente brutal. Ponte objetivos pequeñitos, vete avanzando poco a poco y date cuenta que vas consiguiendo abrir ventanas de libertad. Muchas gracias por la pregunta. Yo he contestado lo que me ha dado la gana, pero así aporto más elementos a la charla.
Muchas gracias, profesor, por ampliarnos el tema. También nos hacen llegar la siguiente pregunta. En vez de llamarlo recursos humanos, ¿cómo recomendaría nombrar el área? Pues mira, hay muy diversas, porque hay empresas que hablan ya de talento humano. A mí, yo estuve de gerente en la Asociación Española de Recursos Humanos y le cambiamos a Dirección y Desarrollo de Personas. Dirección y Desarrollo de Personas. En otras organizaciones hablan de capital humano, talento humano. Hay muchas denominaciones, pero los recursos no, porque un recurso es automáticamente sustituido por otro. Y una persona no debe ser sustituida automáticamente con otra, porque está aportando un diferencial que la otra no va a aportar. Y eso es lo que tenemos que ver cada uno de nosotros. Tenemos claro que somos personas singulares, porque yo en las conferencias siempre digo que levanten el brazo a las personas singulares. Bueno, pues no lo levanta la gente, el 50%. Y entonces digo, bueno, muy bien, pues ahora que levanten mano los mierdecillas. Y entonces sí, entonces se dan cuenta que son singulares. Cada uno de nosotros somos singulares, por supuesto. Después, como seres humanos, claro que nacemos y morimos de formas muy parecidas y hay otra igualdad en la que yo creo que es la igualdad de oportunidades que hay que luchar por ella, que no existe por desgracia. Pero aparte de esas dos igualdades, creo fundamentalmente la singularidad. Gracias, profesor. Nos mandan saludos desde Nicaragua, desde Trujillo, Perú. Y bueno, y nos hacen una pregunta bien interesante, sobre todo porque siempre tenemos participantes del sector público dentro de nuestros programas. Y nos preguntan, ¿cómo trabajar en el sector público en hoy, donde algunos jefes no innovan según las necesidades de hoy? Bueno, primero rezando. Hay que rezar un Padre Nuestro y después ponerse a trabajar. Bueno, es broma. Yo he trabajado con la administración pública en España y tengo que decir que hace ya como 20 años que logramos una reforma integral de todo el tema de la seguridad social que se convirtió en la mejor del mundo. Pagaban la pensión a la semana de haber habido una defunción, se estaba pagando. Pero aquello fue porque el secretario de Estado, es decir, el que va después del ministro, prácticamente el subsecretario, pues se empeñó en liderar aquel cambio. Y aquel hombre que estaba liderando aquel cambio dice, a mí no me importa que esto sea público o privado, era público totalmente, 100%, pero aquí vamos a reaccionar todos. Y voy a mover personas a otras unidades si no quieren colaborar, me parece muy bien que se vayan, lo que sea. Bueno, y tengo que decir que un proyecto de 2 años y medio, aquello se reconvirtió totalmente. Después también digo que he trabajado con otras unidades de la administración que no hemos conseguido esos cambios. Pero lo que sí tengo como experiencia en mi mochila es que es posible el cambio. Lo que pasa es que tiene que reunir ciertas condiciones. Una crítica es esta que os decía. Un superlíder o superlídera, o como queráis llamarle, que diga voy a por ello y lo vamos a conseguir. Pero no me vale la justificación de que los funcionarios no están motivados, de que no se les pueden echar a la calle, de que en realidad hay muy pocos incentivos que les puedas dar. No, no, porque yo lo he visto con mis propios ojos. Y aquella gente reaccionó, y aquella gente se movilizó, y aquella gente se actuó con mucha eficiencia. Luego, ya me baso en una experiencia, no en ningún modelo teórico. Pero, por supuesto, después cada caso es diferente. Muchas gracias, profesora. Han estado muy interesantes las preguntas. La verdad es que el tiempo se nos ha ido rápidamente. Vamos a hacer una última pregunta. Sin embargo, todos sus comentarios, todas las preguntas se las vamos a hacer llegar al profesor y muchísimas gracias por participar tan activamente. Profesor, Marisela Rodríguez nos comenta, ¿cómo crear conciencia en nuestras organizaciones de la importancia de ser más humanos y no ser tan individualistas, que es lo que más abunda en la sociedad hoy en día?
Adelante. Sí, pero Marisela, pero fijaros, uno de los temas que siempre me ha gustado a mí trabajar es el tema de lo paradójico, lo paradójico. ¿Qué es lo paradójico? Es lo aparentemente contradictorio, pero que sin embargo es complementario. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, que estamos en sociedades muy individualistas, pero también estamos en sociedades muy colaborativas y solidarias. Es lo uno y es lo otro. Y se está viendo en esta pandemia. Hay personas que se autoexcluyen, que se refugian, que nada más que piensan en ellos, y hay otras que no, que están participando, colaborando solidariamente con unos y con otros. Está claro de que hay mucho individualismo, pero si te tengo que dar una sola clave, pues la daría igual que en la pregunta anterior. Yo cuando trabajaba en consultoría, lo primero, un cambio, siempre he trabajado el cambio cultural, ¿no? Pues lo primero que pedía era, yo quiero trabajar con el comité de dirección, al menos un día, para ver cómo trabajan allí arriba. Porque conociendo cómo hacen arriba, voy a conocer qué es lo que pasa abajo. Lo que es arriba es abajo. Que ya lo decía el Kybalión, el libro sagrado. Lo que es arriba es abajo. El tema de la ejemplaridad es la herramienta educacional y de cambio más potente que existe. Tanto en una familia como en una empresa, en una organización. Con lo cual yo te diría, ¿cómo pasar hacia un humanismo? Pues diría, empieza a trabajar con los de allí arriba y que empiecen a compartir y a comportarse de esa forma tan humana. Y quiero despedirme nuevamente, agradeceros el que estéis ahí. En este momento hay 342 personas enganchadas y eso me alegra muchísimo y os agradezco de verdad. Y también que me tenéis disponible en mi blog gasalla.com. Es muy fácil, gasalla.com. Y ahí podéis descargaros artículos y vídeos y podéis ver los libros y podéis escribirme o lo que queráis. Siempre, yo a veces tardo en escribir unos días, pero generalmente, algunos se me ha olvidado, pero generalmente contesto. O sea que muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias, profesor, por atender tan interesantes consultas. Muchas gracias, Verónica. Y bueno, sin más, agradecemos su participación y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias.